Yo soy agradecido a la gente. A mí me hizo la gente, a mí me hizo el pueblo, yo soy del pueblo. Tan, 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 tan. Qué delivery, ni qué delivery. Estilo Nápoles, papá. Oh. El deporte más extremo de Nápoles es lo que hace esta gente en moto. O sea, sos muy crack, hermano, muy crack. Mirá cómo lleva el café. Hay que decirlo, acá en Nápoles tenemos trato preferencial los argentinos, así que qué orgulloso. El olor alcohol que tenían encima, esa gente no había pasado la noche muy tranquila, que digamos. Y algo que teníamos que venir a mostrarles a ustedes sí o sí era el lugar donde nació la pizza en Italia, en Nápoles. Bienvenido, gente, ¿cómo están? Hoy os trajimos a un destino increíble, una de las ciudades más emblemáticas de toda Europa. Estamos en Nápoles, una ciudad que cuando la escuchás nombrar, muchos te dicen mafia, lío, ruidos, una ciudad caótica por lo que dicen algunos, pero también es caracterizada por su pasión, por su historia, por su cultura. Hoy vamos a conocer esta ciudad que, por lo que creo, se va a parecer un poquito más a Sudamérica, que es lo que conocemos, que a la misma Europa, que es en donde estamos. Así que siento que nadie está preparado para lo que vamos a vivir hoy. Vamos a poder mostrarle desde los mercados más típicos, donde uno escucha ruido, quilombo, la gente también te abraza, queremos llevarlos a los barrios más populares, incluso mostrarles un lugar donde nació algo que hace esta ciudad muy famosa, que creo que se lo deben estar imaginando, pero que queremos ir poco a poco para ir adentrándonos primero a lo que es esta Nápoles real. Sin saberlo, estamos entrando en una de las ciudades más auténticas del viejo continente. Un lugar en donde la historia y la tradición italiana no viven en los museos, sino en los balcones, en las mesas de las casas, en la voz de la gente. Nápoles no se deja entender desde lejos, te agarra de cerca, te desordena un poco y recién ahí te muestra quién es de verdad. Bueno, gente, miren, salimos del puerto y así ven, esto es Nápoles. Una ciudad que tiene sus cositas únicas, como que no te espera, ¿viste? Vos llegás acá y Nápoles ya está activo, motos por acá que se cruzan, moto por allá, los autos que se tiran uno encima del otro, bocinas, es como entrar a un mundo paralelo en Europa, bueno, Esto, cuidado. el mapa, no sé si el mapa te deja hacer eso, ¿no? Y ahí el hombre tranquilo, saludando, el hombre cruza, tranca señora palanca. Cruz. Y yo mientras manejamos y vamos avanzando un poquito, les voy a tirar un dato random. Estamos yendo camino al Airbnb que alquilamos y les quiero contar que Nápoles es una de las ciudades más antiguas que tiene Europa. Pero es loco porque la vida acá está más viva que nunca, literalmente. Cuando uno piensa quizá en una Claro, ciudad sí, antigua, piensa, no sé, en que todo capaz que está un poquito caído o algo viejo, pero como decís vos, la ciudad está así, o te adaptás rápido o te comen. Yo lo que sé es que mientras vamos manejando estas primeras impresiones de Nápoles realmente parece una ciudad de Sudamérica. Me vas a acordar un poco al caos de Capital, que los autos se te tiran encima, que vemos gente haciendo tour en esos colectivos, pero también el día a día, ¿no? Como que está el lado turístico, pero también el lado de la gente que vive acá y está a 1000. Así que bueno, esas son un poquito las primeras impresiones. Llegamos al Airbnb y comenzamos el recorrido caminando. No vamos a andar en vehículo. Creo que es una buena recomendación. Lo vamos a dejar por ahí a caminar hoy.
otra prueba más de que esto nos hace acordar un poquito a Sudamérica. Manifestaciones. Todavía no habíamos visto en Europa. El motivo, claro está, por las dudas, para los que no conocen la bandera, se lo contamos, es por la situación que está pasando Palestina y esto es parte del apoyo que se le hace al pueblo palestino. Obvio que esto también trae sus consecuencias, como que el tránsito, como verán, prácticamente no estamos pudiendo avanzar, pero bueno, hemos entrado claramente a una ciudad polémica y una ciudad que vamos a encontrarnos de todo en lo que va del día. Les prometo que esto es lo último que les digo desde arriba del auto, pero primera impresión de meterse en estas callecitas, me encanta. Yo sé que Juan va manejando y me está odiando, pero a mí me está encantando el quilombo que hay en este lugar. Me hizo como volver un poco a casa. Me fui hace 2 meses de Sudamérica, de este lío, y bueno, en vez de sentirme como sapo de otro pozo, siento que estoy en otro pozo, pero que me siento como mi propio pocito. Me Así encanta, que... mira. Llegamos, miren, ahí encontramos para dejar la máquina. Callejón bien de Nápoles, te digo, donde queda. Y este es el Airbnb, que ya nos espera así, la puertita abierta y miren, ya chusmeé adentro. ¡Ey! Es como entrar a la vecindad directamente. ¡Wow! La motito. Por lo poco que sabemos, todas las construcciones también son así. Entonces, como que emocionante. Lo vamos a vivir, me parece, bien a la vibra que queríamos el video. Así que, bueno, a ver, vamos nomás hasta el segundo piso. Acá resulta que en Europa, esto ya lo habíamos vivido, y el Airbnb no es que alguien viene y te recibe. Claro que no todos son iguales, es una modalidad lo que estoy contando. Es como un self-check-in, lo llaman. Y te dan unas indicaciones, acá ya veo el cosito que me decían las indicaciones, de cómo hacer para vos llegar, obtener la llave y entrar. Todo tiene código, así que ahora le mostramos cómo es que se hace. Está bueno porque si uno es de esas personas que les gusta llegar a los lugares y no tener que ponerse a relacionar o a hacer check-in y todo, está bueno. Bueno, acá bajamos la cajita, acá pusimos el código y acá bajamos y miren el sistemita. Hey, ¿qué decís? Aquí están las llaves. Así que entramos a lo que va a ser nuestra morada en Nápoles. Chacho, déjame pasar por las dudas primero a mí. Opa. Uy, lindo. No, qué lindo el cuartito. Tiene buen olor. Espectacular, sí, eso es algo que la cámara no muestra. Miren. Me gusta llegar a los lugares que estén limpios. Completito, aire acondicionado, la mesa. ¿Qué tal? Gente, ¿cómo andan por ahí? Y a ver por acá qué tenemos. Yo Debe te tener abro, mi amor. una... Te doy una mano. Encuesto. A ver, quiero ver el balconcito, ¿qué tal la vecindad? A ver, epa, ahí está el vecino. Wi-Fi, por acá, parece ser la cocina. Tiene absolutamente de todo, parece. Tenemos para cocinar por acá, también. Acá abajo hay vajilla para comer. Y acá, claramente, el baño. A ver la luz. Muy bueno, gente. Muy bueno, me gusta. Todo esto por 50 euros el día. Pagamos 100 euros los 2 días que por ahora reservamos. Vamos a ver cuántos días nos quedamos aquí en Nápoles. Me gusta, me gusta. Ya, recién llega y está diciendo que nos vamos a quedar más. Sí, porque me gusta la vibra de este lugar. Vamos a relajar un poco y salimos a grabar y a mostrarles este lugar. ¿Viste que una pared dice Nápoles, amor? Bueno, oficialmente nuestros primeros pasos por Nápoles. Como verán, yo me puse estos colores porque esta ciudad inspira lo que para mí significa esta camiseta. Amor, fútbol, pasión y alegría. Así que decidí que este era el atuendo que necesitábamos para dar estos primeros pasos por una ciudad que a simple vista llama la atención por un montón de motivos diferentes. Y lo primero es esto. Como vieron, en 20 segundos Valen ya me dijo 3 veces ojo, porque resulta que las calles acá no tienen vereda. O sea, todo es calle y vamos caminando por el medio. Y si miran para adelante, mirá, les voy a hacer un chequeo para que vean el panorama. Todos vamos por el medio y al lado nuestro pasa la vida. O sea, miren, por ejemplo acá, a toda máquina, ojo, va, ahí,
Se vive literalmente a lo loco. Sí, así es. Las calles de Nápoles son un auténtico caos. Acá, las motos no solo esquivan autos, también esquivan la lógica. Cada esquina de esta ciudad parece una pista de carreras, en donde incluso el que va caminando tiene que ser un poco acróbata. Es que en Nápoles el tránsito no es un problema, es un verdadero espectáculo. El deporte más extremo de Nápoles es lo que hace esta gente en moto. O sea, sos muy crack, hermano, muy crack. Mirá cómo lleva el café. Háblame del deporte más extremo, chicos. Te juro, yo no lo llevo pero ni de la barra a la mesa sin que se me caiga, y esto andan parado con una mano en moto por estas piedras de calle. Haciendo equilibrio para llevar el café a su delivery. Bueno, ven, acá están las consecuencias de la ley, cada uno hace lo que quiere. El auto quedó ahí con balizas, lo que más se ve en Nápoles, es tirar el auto por donde más te convenga. Y ahí el bus, chao, a los bocinazos limpios. Uy, llegó el carabineri. ¿Se pudrió la momia? Sí, la policía no. Ah, claro, porque la culpa fue del auto. Y sí. Gente, una cosa que me está volando la cabeza de Nápoles es que todo el tiempo se ven como dos almas completamente diferentes. Por un lado vemos este tipo de construcciones, estas calles de adoquines, este tipo de edificaciones. O sea, por todos lados podemos decir que Nápoles emana historia, lujo. Pero mezclado en la misma imagen, ya vamos a algo completamente callejero. Porque miren cómo tenemos colgada la ropa por acá, por así decir. Está la parte, ¿no?, un poco menos estética, pero mezclado en el mismo lugar en donde está todo lo lindo. Y el por qué es porque Nápoles pasó por cosas, vamos a llamarlo así. Este lugar, en el siglo XVIII más o menos, era uno de los lugares más avanzados y más ricos de toda Europa. Pero después, un poco la historia, vamos a llamar que ha castigado a Nápoles. Hubo guerras con la mafia, hubo pobreza, hubo terremotos, hubo algunas batallas, y todo eso fue marcando poco a poco la historia de Nápoles y la fue volviendo un poco pobre. Y de ahí es que hoy en día encontramos esta ciudad con ese aire de historia, con toda esa imponencia que tiene en sus edificaciones y cuando uno va caminando, pero también encontramos ese otro lado callejero, que hoy en día urbano. Se volvió, exactamente, urbano, callejero, que hoy en día se volvió la esencia de Nápoles. O sea, venir acá, la gente napolitana ya es así. Eso me parece algo increíble que está a la vista. Y es lo primero que quería mencionar, porque no podemos dar dos pasos sin todo el tiempo estar maravillados con ese contraste. No, miren, gente, otra cosa que nos llama súper la atención y que nos da risa es el sistema Balde, así le puse de nombre, así lo apodé. Es un sistema prácticamente para bajarle las cosas cuando uno está medio vago, que no quiere bajar todos estos pisos caminando. Uy, le metió la bolsa de mercado, te digo, va pesado. Literalmente, o sea, suben las cosas por ese sistema y así lo podés ver en toda Nápoles. Miren, gira un poquito por acá y ahí hay otro balde colgado. Allá hay otro balde, Ahí está el pedido. Así que lo hemos apodado así, el sistema balde. No sé cómo se llamará, pero es algo que hay que implementar en todo lado del mundo sin dudas. Ahí tenés, y ahí te recibe la bolsa la persona. Tan, 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 tan. Qué delivery, ni qué delivery. Estilo Nápoles, papá. Esta ciudad a cada minuto te revela una nueva costumbre, otro mínimo gesto que lograron convertir en tradición. Una ciudad con carácter, con ritmo propio. Por eso, acá las cosas no son como el mundo impone. Acá todo es a lo napolitano. Otra cosa que hay que destacar de Nápoles son dos cositas específicas que hablan sobre el aroma que se siente en esta ciudad. Una, sin duda, es la comida, es cuna de la comida callejera, entonces uno va caminando y hay olor rico a comida por todos lados. Y otra es el olor a jabón y a cosa limpia, esto como si uno estuviera constantemente en una lavandería, literalmente. Vas caminando y
Sentí. Yo sé que traspasa la pantalla, se lo juro, hay un olor a jabón en polvo de chavechito, que ni les cuento, miren. Y es loco porque hemos visto hasta tender así con candado para que la gente no se lo lleve y deje la ropa en su lugar. Empezamos a caminar y nos encontramos con esta calle que nos súper llamó la atención. Es una callecita escondida, una cortada por acá. Y miren esto, lleno de arte, gente. Otra cosa que nos recuerda un poco a nuestra querida Sudamérica. Y aparte, algo que nos dijeron que nos iba a pasar acá en Nápoles, que a diferencia de Roma, que dicen que es un museo al aire libre, acá en Nápoles se hace referencia a que es teatro al aire libre y que todo es una muestra de expresión artística. Así que eso es un poco también lo que transmite esta ciudad. Seguimos caminando por las calles de una ciudad que es capaz de dejar maravillado a cualquiera que se anime a recorrerla. Entre charlas, ruidos y murales, llegamos a Spaccanapoli, una calle que parte en dos el corazón del centro histórico y concentra en unos pocos metros la esencia más pura de toda la ciudad. Escuchen el sonido de Nápoles. Esto es Nápoles. Con esta imagen, esta música. ¿Qué dice mi amor? ¿Cómo se llama? Porque te amo. Increíble. Será porque te amo. Hablando un poco de arte, miren la obra que tenemos acá atrás. Una de las más importantes de todo Nápoles. Porque eso que está ahí atrás pintado es una fusión de dos cosas que primero le quiero explicar. Acá, en Nápoles, se lo tiene a San Genaro, que fue un obispo del siglo III, como el santo patrono napolitano. Entonces, los napolitanos son muy devotos. Y acá, un artista, Giorit, un artista napolitano, decidió combinar lo que realmente es la esencia napolitana, que es pueblo y es seres humanos comunes y humildes saliendo adelante, y lo quiso reflejar en una pintura. Entonces, ¿qué hizo? Dibujó el boceto de San Genaro, como santo, por supuesto, pero el rostro es de un albañil, de un empleado metalúrgico napolitano, una persona común y corriente del barrio, alguien que todos los días sale a las 7 de la mañana para llevar el pan a casa. Entonces decidió fusionarlo para que realmente se muestre que acá, en Nápoles, la esencia y la fe es el pueblo saliendo adelante y llegando a lo más alto. Y por supuesto, por tanta devoción que tienen hacia quienes ellos alaban, no está solo San Genaro. Abajo, por ahí escondida, hay una imagen que a nosotros nos representa mucho, pero que ya vamos a ir a conocer y a contarles de qué se trata todo esto. Pero qué lindo que está siendo este comienzo por Nápoles, gente, es épico. Y no todo es caos en Nápoles, gente. Miren, necesitábamos un respiro, un buen respiro, sobre todo para Chacho. Un poco de espacio verde. Y miren qué lindo que es esta plaza principal. Espectacular. Como venimos diciendo, Nápoles es una combinación de todo. Y también tiene esa cosa que, no sé, es como que solo Nápoles lo tiene. No sé, da placer caminar por acá. Llegó la hora del almuerzo y algo que nos dijeron que teníamos que hacer en Nápoles era venir a este lugar, a la pizzería de Michel. Esta es una de las pizzerías más conocidas de Nápoles. Y aunque no fue acá exactamente donde nació, este lugar defiende con sabor las raíces del plato napolitano más famoso de todo el mundo.
La pizza margarita, creada en 1889 por Rafael Espósito. Y lo que hizo este autor, que preparó esta primera pizza hecha a mano en horno de leña, es inspirarse en los colores de Italia. Por eso es que la pizza tiene el rojo en la salsa, en el pomarolo, el queso, que es el blanco, y el verde en la albahaca. Así que hoy nos vamos a probar la auténtica pizza. Vamos a probarlo nosotros mismos a ver qué tal. La pinta la tiene y el tamaño ni te cuento. Todo esto por 6 euros, gente. Y hay gente que se la come sola. Nosotros la vamos a compartir porque si no, dieta salió del grupo. Encima con una coca porque es como lo más tradicional acá. Vamos a entrarle, mi amor. Acá es como pizza de bolsillo, ¿sí? ¿Está buena? Me toca a mí. No, es increíble. La masa es súper suave. No es crocantita y dura como la base que estamos acostumbrados nosotros, pero gente, esto es la auténtica. ¿Qué le voy a cuestionar si acá nació? Si el que la hizo fue el que inventó la pizza, ¿cómo le voy a cuestionar eso? Está increíble. Pedí permiso para ver cómo se hacen estas pizzitas. Gente, miren eso, papá. Miren cómo salen. ¿Cuántas pizzas se fa en un giorni? Tutti. ¿Qué? ¿Escucharon cuántas pizzas se hacen en ese lugar, gente? ¿Vos no escuchaste? No, ¿cuánto Tira. estaba pagando? Tira. No lo sé, pero me imagino que unas 1000. Te quedaste re corta. ¿1000 corta? ¿Qué? 1800 pizzas diarias, gente. Por eso que salen cada un minuto las pizzas de esa manera, gente. Era locura, 1800 pizzas diarias. Ay, Dios, ¿y cómo llena? Nosotros nos comimos media cada uno, todo el mundo comiendo una y yo no puedo más. Bueno, ¿por dónde sigue el paseo por Nápoles? No sé, algo para bajar esto. Vamos. Hay algo de esta ciudad que atrapa demasiado, y no es solo su comida, o su arquitectura, ni sus monumentos. No, hay algo más. Es una energía que no se ve, pero que desde el primer momento que pones un pie acá, te sentís parte. Alcanza solo con caminar sus calles para dejar que Nápoles te abrace con esa vibra por un rato. Tutto bene, e tu? Va bene? Piacere, piacere. Tu sei di Napoli? Ciao. Siamo della cucina, non è conoscenza. Ciao, piacere. Valentina, meu nome. Bueno, gente, el Giuseppe. napolitano, ¿qué les voy a decir? ¿Tu nome? Vito. Ah, Vito. Capito. Bueno, un piacere. Ciao, ciao. Chao. Ci vediamo, amico. El napolitano, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿No? O sea, de repente te veo abrazando a alguien, pero digo, loco, estoy en Nápoles, tiene lógica. Déjame que te cuente un secreto entre nosotros, entre la comunidad. El olor a alcohol que tenían encima, esa gente no había pasado la noche muy tranquila, que digamos. ¿O no la pasa hoy? El olor, amigo, me tumbó, o sea, literal. Pero bueno, es en Argentina. Momento también sentimental del pasa. video. Es obvio. Acá estamos en una de las edificaciones que más nos llamó la atención y con justa razón. Es el Museo Arqueológico de Nápoles y es uno de los museos más importantes que tiene toda Europa. No solo por su tamaño, porque es realmente imponente, sino también por la cantidad de historia del sur de Italia que está acá adentro. Así que esta es una ciudad que se puede hacer de todo. Si te interesa en tu paseo turístico hacer un poquito de historia, conocer un poquito de todos estos lugares, también tenés la opción. Hoy en nuestro caso estamos más con ganas de caminar Nápoles, de meternos en Nápoles, pero no de esta parte de la historia, sino en esa historia que se vive y que se siente al ir caminando por sus calles y con sus ciudadanos. Y Así mira, que, te digo algo, de este lado el edificio del Museo Arqueológico más importante de Europa. Y si uno cruza y mira hacia allá, está la galería principal de Nápoles, que es otro edificio imponente que uno puede visitar metiéndose por ahí. Y yo te invito, ya que tenemos que ir para aquel lado, te copás y nos metemos por ahí. pero yo soy Vamos. así.
Esto es lo que queremos también hacer un poco, mostrar que esto es como ir caminando por una ciudad principal de Sudamérica, es como ir caminando por Buenos Aires, es como ir caminando así, libremente y dejándose sorprender por los lugares que hay cuando uno la camina. Vamos, si nos permiten cruzar, vamos a ver. Pero acá no es Dale. como en las otras ciudades de Europa que te acercabas a la senda peatonal y todo frena, ¿no? No. Acá es... La famosa Opa. ley de la selva. Bueno. Y mira, otra cosa que un poco también recuerda que hasta ahora en Europa no habíamos visto. Y a veces nosotros, ustedes saben cómo somos, no nos gusta mostrar la parte negativa de los lugares que visitamos porque uno lo visita desde el lado turístico, desde el lado como que lo estás caminando y paseando, pero no hay que hacer la vista gorda y esto también existe. Y mientras paseamos por estas callecitas yo les voy diciendo que para los que no saben, Nápoles tiene 1 millón de habitantes, 1 millón de personas que viven acá, pero que con la cantidad de turistas de todo el mundo que vienen a esta ciudad y con la energía, el ruido, la cantidad de autos y motos que hay, les puedo asegurar que parece que es una ciudad de 5 millones. O sea, Rosario, nuestra ciudad, tiene 2 millones de habitantes y no sé si las calles se ven así al palo como las que se ven por acá. ¿Qué opinas vos? Hay ritmo, hay movimiento, O sea, hay Nápoles. Y sí, exactamente como vos decís, amor, Rosario tiene 1,5 millones de millón? habitantes, 1,5 millones, Ah, ok. pero creo que acá se siente el doble, Sí, sí, el sí. triple, literal. también puede ser porque las callecitas son muy angostas, la gente va amontonada, prácticamente no hay vereda, pero qué sé yo lo único que te puedo decir es que Nápoles tiene ese no sé qué que te encanta y que Uy, yo creo que mira. Nápoles se divide en 2 teams de personas. Si te gusta, llegaste acá y te enamoraste de una. Y si no, es como que te despide porque la energía no te gustó ni media y decís, no, no es mi ciudad. Pero para nosotros que nos gusta el arte, la gente buena onda y los lugares así, me está pareciendo Y la épico. vibra, Nápoles tiene vibra. Miren esto, ay, miren lo que es andar por estas calles. ¿Qué querés que te diga? A mí me está superando las expectativas porque me imaginaba un verdadero caos, pero un caos feo. ¿Y sabés qué estoy viendo acá, mi amor? Un caos divertido, Caos lindo. un caos que te gusta, que si sos pasional, si te gusta hablar con la gente, si te gusta que te manoseen, que te abracen, que te toqueten, Nápoles es para vos, papá. ¿Vieron cómo arrancamos este recorrido por una zona que era como céntrica, pero un poquito más alejado, donde viven los locales y eso se sentía, muchos balconcitos, mucha gente local caminando? Nos vamos acercando ahora a la parte más turística y eso se empieza a notar. Primero por los edificios que tenemos enfrente, por el movimiento de personas que hay. Y eso indica que estamos llegando y de a poquito acercándonos a la parte turística para mostrarles también a ustedes lo que es esta parte de la Nápoles. Y el por qué Nápoles es tan turística, porque ahora vamos a contarle algunos datos más precisos. Sí. Pero estamos en una de las ciudades más visitadas de toda Italia. El por qué, ahora lo vamos a descubrir. En este video estamos luchando un poco con el sonido de las personas, pero es la vibra de Nápoles, gente. Y en este momento estamos rodeados de gente de color de vida porque estamos en uno de los barrios principales de toda la ciudad. Esto se llama Quartieri Spagnoli y literalmente hace referencia al nombre de que esto fue construido en el siglo XVI para que sea un cuartel de los españoles. Por eso acá vemos que todas las callecitas son muy angostas. ¿Pero qué pasó? Pasó que los españoles, los soldados, un día se fueron. ¿Y quién llegaron? Los italianos, los napolitanos, para hacer de este barrio hoy en día uno de los barrios más pintorescos que tiene la ciudad.
lleno de lugares para poder sentarse a comer, lleno de historias que uno va conociendo a medida que se va metiendo, lleno de murales, lleno de imágenes del Diego y lleno de buena vibra porque vas caminando por acá y en una cuadra recién ya 2 personas, ciao ragazzi, arriba a mangiare, y como que todo está haciendo con buena vibra, así que desde Te acá... digo que enseguida al tener la camiseta de Central como que reconocen que es argentino y nos gritan argentinos, argentinos. Es como que uno ve la camiseta de un equipo de fútbol de Argentina y enseguida ya nos Sí, relaciona. hay que decirlo, acá en Nápoles tenemos trato preferencial los argentinos, así que qué orgulloso y qué sonrisa que hoy nos están sacando durante el día, porque la gente te dice, ah, sos argentino, y te dicen 2 palabras, Diego, Diego, y se le pone la piel de Ay, gallina, mira, es así- algo increíble. Si vos haces un giro así y te das vuelta, literalmente todo es de Maradona, todo, o sea, todo. Y bueno, todo esto que le estamos diciendo de que este es el lugar con la esencia del Nápoles real, no lo decimos nosotros, lo dicen estas imágenes, gente. Así que disfruten junto a nosotros, miren, miren esto. Y ahora, ¿nuestro próximo rumbo cuál es? Ninguno, gente. No sé, Salir a caminar por Nápoles. chicos, yo Bienvenidos, bienvenidos, disfruten de esto con nosotros. estoy muy feliz, no sé si se nota, pero la estamos pasando demasiado bien acá. Literal que uno se siente en casa. Ay, Maradona. Hay algo que todavía no mencioné sobre este barrio. Este lugar no es solo ruido, colores y camisetas colgadas. Este barrio es un santuario, un lugar donde la gente viene a agradecer, a recordar, a sentir, a creer que lo imposible existe, porque por las calles de este barrio caminó el dios humano más venerado de Nápoles. Gente, y entre tanta caminada por el Quartiere Españolo, llegamos al lugar más famoso de toda la ciudad y en el centro, en el corazón del barrio, está la concentración de turistas más grande. Pero ¿por qué? ¿Por qué tantos turistas de todas esas nacionalidades que están colgadas ahí arriba llegan a este lugar? ¿A ver qué? Bueno, a ver el altar de Diego Armando Maradona. Por acá, un monumento que le han hecho al Diego. Y por acá, por este otro lado, la pintura más famosa de Diego Armando Maradona que ha dado la vuelta al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué toda esta locura? Porque acá, en Nápoles, lo tienen al Diego Armando Maradona no solamente como una persona común y corriente, sino directamente como Dios. Pero ellos le dicen el Diego, así, 2 veces con mayúscula y con esa fuerza y con esa emoción que le genera al napolitano mencionar a esta persona. Porque para ellos Maradona representa que desde la pobreza, desde la humildad, desde el centro del barrio se puede seguir adelante y conquistar el mundo. Y eso no todas las personas lo pueden conseguir. Y Diego Armando Maradona se lo dio entero a una ciudad. Cuando Nápoles estaba hundido, cuando Nápoles solamente sonaba como un nombre de mafia, Diego Armando Maradona le dio identidad y los ubicó en el centro del mapa y hizo que este lugar hoy sea uno de los monumentos más visitados de toda Italia. Así que a disfrutar de este altar a cielo abierto que le hicieron a Diego Armando Maradona. Gracias. Argentina. Argentina. Sos periodista, hermano. Y miren, hablando del mural, esto surgió de un hincha de Nápoles que dijo que cada vez que el Nápoles saliera campeón iba a abrir esa ventana. Lo dijo por Facebook, fue un chiste, pero la joda quedó y esta ventana está cerrada todo el tiempo y solo se abre cuando el Nápoles gana un campeonato. Y como un dato curioso les quiero contar que en el 2023 este lugar donde nosotros estamos parados fue el 3er lugar más visitado de toda Europa, siendo el 3º más visitado después del Coliseo y el Vaticano Romano. Imagínense el poder y la energía del estar acá, o sea, literalmente yo estoy con la piel de gallina desde que llegué. Esa cifra que acabas de decir habla de lo que realmente significa Diego Armando Maradona, porque el Vaticano, el Coliseo, es algo tangible, la gente puede ir, verlo, tocarlo, pero acá esto es algo como espiritual, esto es energía, la gente viene acá, o sea, simplemente a sentir esa energía que vos estás hablando. Es que tal como te digo, o sea, acá la gente viene a rezar, es un santuario laico, porque realmente la energía que se siente es como estar en el Vaticano, en el Coliseo, es muy loco decirlo, pero acá, como se dice a mis espaldas, Diego vive y eso se nota. Qué loco que sea argentino y que sea nuestro, ¿no?
Miren esto, gente. De todos lados vienen y le dejan un mensaje al Diego. No, esto es increíble. Esto es increíble, gente. Clavásela, Diego, clavásela a la lluvia, papá. Hay algo que a mí me está volando la cabeza de estar acá en Nápoles y ver todo este amor que le tienen al Diego. Porque como argentino, lo tengo que decir, y muchos de nosotros nos tenemos que hacer cargo, al Diego lo hemos juzgado, pero nosotros como argentinos nos ha tocado juzgarlo como persona. Pero acá, en Nápoles, no lo juzgan como persona, no lo juzgan con esa parte moral. Acá es diferente porque se dieron cuenta de que no necesitas ser un santo para que te alaben como le alaban a él. Acá están amando a alguien igual, a una persona. Entonces eso a mí me vuela la cabeza, y eso que han generado de que por ser argentino, por andar con esta camiseta, o cuando nos escuchan hablar, la gente se maraville, te haga así. Eso realmente es algo que sí o sí te mueve el corazón y no hay forma de no sentirlo, porque acá sentís que cuando quieran al Diego también lo están queriendo a uno, y que nuestra identidad, nuestro orgullo argentino esté tan reflejado en las calles, tan lejos de nuestro país, realmente es algo que sí o sí se te tiene que llenar el corazón de orgullo. Y Maradona no trajo solamente 2 campeonatos a Nápoles, le trajo ese orgullo, esa identidad que el pueblo necesitaba en ese momento para sacar un poco lo subestimado que estaba toda esta zona. Nos vamos despidiendo de este lugar, pero no queríamos dejar de decir eso, que más allá del pensamiento que uno tenga en cuanto a lo que fue Maradona como persona, futbolísticamente dejó a millones de corazones enamorados y da que hablar de una forma increíble acá en Nápoles. Miren, gente, miren esto, ¿no? Esto es increíble. ¿Cómo lo pueden amar tanto? Le hicieron al Diego su propio energizante. No. Esto es de película. Amigo, posso fare una domanda? ¿Qué significa Diego Maradona para un napolitano? È stata una persona importantissima. Un Dio. Un Dio. È Dio y Diego. Io dico, bravo. Stesso. Sì, ricordo. Qué bueno, gracias. Sei mille. argentino? Argentino, claro. Ho capito subito. Ah, ciao. Hai fatto la domanda. Gente, yo estoy loco porque, o sea, es increíble. Todo tiene que ser de Maradona, pero cuando vos decís todo, bueno, te imaginás, no sé, como acá, unos muñecos, está bien, una escultura. No, pará, checate esto, mirá. Tenés el encendedor Sipo, tenés el encendedor Clipper, tenés la tacita, tenés todo y pará. ¿Querés más? Bueno, tomá. La media del Diegote, pero en muchos modelos diferentes. Por Dios. ¿Cómo se dice? Dame una ciudad que ame al Diego. No, pará. No tanto así. Les quiero hablar sobre los famosos cuernos que vemos en todos lados acá en Nápoles. Esto tiene un significado contra la envidia, básicamente. Es algo que trae fortuna. Pero no tiene que ser cualquier cuerno. El cuerno tiene que tener sus propias reglas. Tiene que ser hecho a mano, tiene que estar torcido y tiene que ser color rojo. Es una locura, o sea, y esto lo que la gente lo compra y lo tiene en sus casas, los podemos ver desde las ventanas de las casas, colgados por ahí, colgados como collar, en fin, se ve en todos lados, incluso en la ropa, es porque es contra el mal de ojo. Pero eso es para buena suerte. Ok, Esto no, eso sí. ok. Y cueste Contra la envidia. Ah. el cuerno. Recuerda. El corno. La corna. Bravo. Tanto Eso- cueste como cueste es contra la envidia. Esto quieres solo regalar. Tú para ella, ella para ti. Ok. No Ah. para ella. Ah, Para ti no puedo comprar. Y este personaje es tan famoso que lo veo en todos Eso es lados. Pulcinella. 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 È una figura napoletana. Ah. E simboleggia l'allegria, felicità. Ah, y la fortuna parlaron. Ah, va bene. Posso accarezzare? Sí, Claro, sí. miren, qué loco, hay hasta anillitos con el cuerno. Ahora entiendo por qué una de las imágenes del Diego más recreadas por acá es haciendo el cuerno napolitano. Todo toma sentido. Llega la tarde en Nápoles, pero no se dejen engañar, no es tan tarde, apenas 4:20 pasaditas y miren cómo la luz ya está cayendo. Los días se han acortado en Italia, ¿o no? Me agarra tristeza.
tristeza, porque encima nos movieron una hora, entonces claro, ahora a las 5 de la tarde se te va el sol y parece que ya son las 8 de la noche, te agarra un cansancio y vos decís, hermano, no arranqué el día tan temprano, pero se pasa ahora. Pero le metimos amor al cansancio, es porque llegamos y en las últimas horas nos bajamos un barco, nos caminamos Nápoles por todos lados y disfrutando, gente. Así que ahora vamos a seguir haciendo lo mismo, sin rumbo, yendo a por un café para revitalizar un poco estas energías y luego a seguir viendo qué más hay para descubrir de Nápoles. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Tomamos la peor decisión que un ser humano puede tomar en Nápoles. Y fue salir a pasear en auto a la noche. Porque estábamos cansados después de todo el día de caminar, del viaje, grabar. Y dijimos, vamos a dar una vuelta para mostrarle a la gente, a nuestra comunidad, la noche en Nápoles. Y no tuvimos mejor idea que agarrar la camioneta para salir a manejar. Hay una justificación. A nosotros, como ven, energía todavía nos queda y ganas de seguir recorriendo nos quedan. Pero Chacho hoy se caminó ya 12 kilómetros, nos marca el teléfono, y para un perro de 9 años 12 kilómetros era pará. Y el lugar donde íbamos a ir quedaba unos 3 kilómetros y medio más, entonces dijimos no le podemos matar con 7 kilómetros. Pobrecito, pero, o sea, literalmente por Acá pensar estamos. en Chacho, acá estamos. Dando vuelta en Nápoles, en el caos de Nápoles nocturno. Porque si de día esto era un tema, imagínense, de noche un sábado. O sea, Dijimos, ¿va a estar más tranquila la calle? Seguramente la gente un poco se guarda por el frío y demás. Nada, gente, miente. se duplicó. así que bueno, en esta estamos, queriendo llegar a la parte de la vida nocturna de Nápoles, trabados hace 40 minutos que salimos del Airbnb y hemos avanzado, no sé, 5 minutos. Hubiéramos salido Pero caminando y ya hubiéramos vuelto al Airbnb. algo hemos aprendido en nuestra vida. Y ahora en Nápoles, y es que el que abandona no tiene premio. Así que a darle con fuerza, con garra y a conocer la parte nocturna de Nápoles. Lo bueno es que vamos escuchando a Rodrigo a todo volumen mientras tanto, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle buena onda a este momento. Angelo mio, my dove, I give you my heart and my love. Llegamos al punto de encuentro nocturno de Nápoles. Llegamos a la Piazza Bellini, que por lejos es así el lugar donde se mezcla todo lo que es estudiante, gente joven, gente que viene a pasarla bien, turistas y gente local. Acá se mezcla todo. Y lo más loco es que estás tomando algo por encima de unas ruinas griegas de más de 2000 años de antigüedad. Y eso es lo más loco, o sea, como que venís acá y de repente te llevas esta imagen, unas ruinas espectaculares que están acá en el medio de una plaza. Muy loco. Vamos a ver, no sé qué te parece a vos, pero a mí me gustaría sentarme por acá, a disfrutar, a tomar un traguito y a sentirme parte de toda esta gente que la está pasando bien un sábado a la noche. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Mimetizarse napolitanamente. Vamos a hacerlo. Nos habían dicho que es muy probable que acá siempre haya gente tocando música en vivo. Es el lugar que más te recomiendan para venir una noche a Nápoles. Vamos a ver si de repente tenemos suerte y escuchamos algún temita y se los mostramos también. Salud, mi amor. Soy una persona muy feliz. Ustedes no saben lo feliz que me hace la IPA y encontrarla acá, en este barrio, con esta gente, con esta vibra. Salud, Espectacular. salud, disfrute. Adentro. Y miren, aprovecho y antes de dar el primer trago les muestro cómo viene acompañado. Traguito para picar salado, unos pochoclitos, agua y agua para el tipo. ¿Qué me contás? Por una buena noche, mi amor. Espectacular. Una noche napolitana que siempre recordaremos. Salud. Chicos, después de una cerveza en Nápoles se pudre todo. Miren esto. La cosa es así, hay juegos para hacer después de uno tomar la birra. La vaina es así, acá dice que si vos aguantás 2 minutos colgado de la barra, pagás
5 euros para participar, pero te podés ganar 50 euros si aguantás la barra, ¿entienden? O sea, esto es buenísimo porque después de cargarte un par de cervezas venís acá y te pones a divertir con tus amigos, a pasarla bien. Y miren, acá es así, pagás 3 euros y tenés 3 tiros para tirar todo eso que se encuentra ahí. Y si ganás te llevas 20 euros. Yo lo estoy desafiando a Juan a ver si se anima a jugar. Él dice que lo tira. Pero no, es que debe haber algo más difícil porque eso lo hago, o sea... A ver, vamos a preguntar, ¿te animás? A ver si la haces. Amor, dale. Bueno, tiene su regla, porque resulta que los veo como unos canitos un poco pesados en esa alfombra como que agarra, que no patina, y los tengo que tirar todos a la red. Ya se puso más difícil, pero vamos a probar. Ya estamos acá, gente, vamos a probar. Amica, va pene. Dame mi florcita que gané. A ver. Ah, es pesazo. ¿Qué? Es troppo pesazo. Ah. Creo que no voy a hacer. Dale, amor. No. Bueno, estuviste muy cerca, Qué lindo, amiga. Es difícil. ¿Por qué? Mira, yo apuntaría primero a los 3 de arriba y luego. Sí, pasando la teoría, nada. Pero está bueno. Sí, va, hermano, dale. Dale, porque quiero que alguien gane. Dale, por favor, va. ¿Cuánto gana? ¿20 pavos? 20 pavos. Es como, mira. Alentando, dale. Motivando a la gente a hacerlo para que todos perdamos 3 euros. Uy, dale, hermano, me ilusionaste. ¿Por qué le pará? Miren cuando te vas un poco de las luces, cuando te vas de los bares, cómo parece que la noche se enciende, que vibra diferente. Y esto, bueno, no piensen que estamos en una zona demasiado peligrosa, pero así y todo, uno por ser turista, no es bueno andar por callejones demasiado solo. Al menos eso es lo que nos han dicho por acá. Pero, gente, bueno, no tan solo. Siempre hay que tener cuidado porque alguien está a punto de matarte con un auto o con una moto. Eso, sépanlo. Pero realmente para lo que acá la gente quizá considera peligroso cuando te advierten sobre una ciudad es que uno tiene que ir con los 2 ojos abiertos o sin dormirse, como decimos nosotros. Pero creo que nosotros como latinos y cualquier persona de Sudamérica... Chao, amigo. No sé si quería algo bueno o algo malo, en fin. Para nosotros es re normal andar con eso de los 2 ojos abiertos. Gente, venimos de Rosario City, o sea, Rosario tenés que andar todo el tiempo así. Entonces, cocodrilo que duerme cartera. Claro, para nosotros eso de tener ya ojos en la espalda es algo completamente normal y no podemos tampoco venir y como turistas en un día catalogar de que esta ciudad es peligrosa. Sí que tiene sus historias, sí que cuando quedás en lugares así decís, épale, espero que nadie me vea grabando con el celular acá, que bueno, de hecho viene alguien por ahí, así que por las dudas vamos a meterle unos pasitos para adelante. Pero me encanta esa vibra de Nápoles, cómo salís y un par de cuadras de cuando estaba todo activado, lleno de turistas, de repente, ¡pum!, cambia esa vibra y se enciende este lado de Nápoles. A mí me encanta, gente, no tengo nada malo para decir de esta ciudad. Por lo contrario, pura cosas buenas. Yo estoy así, Nápoles lover, de verdad. Nápoles lover, me encantó. Me encantó. O sea, bueno, me encantó esta ciudad, me sentí como en mi casa. Me pareció que la gente es demasiado amable, que cuando escuchan que unos argentinos se les sale la chaveta, como quien dice, y se desesperan por hablarte, por tirarte buena onda. Así que yo a esta ciudad le pongo un 1000 de 10. Así 100%. De hecho, creemos que el tiempo nos va a quedar corto, así que ya estamos, así somos nosotros como viajeros. Ya estamos pensando cuándo volvemos. ¿Por allá? Vamos por allá. Hemos llegado de vuelta, no donde empezó la aventura, porque esta aventura empezó en Cerdeña, pero a ver... 12 y 20 de la noche. Hola. Campañón, Dios mío, qué pedazo de día. Esperamos que se lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos, creo que se habrá notado en nuestros rostros. Hoy fue pura emoción. Luego, la verdad, Nápoles me superó todas las expectativas, pero con creces. Así que, bueno, gente, lo de siempre.
Lo de siempre, ¿les gusta el contenido? ¿Les gusta que viajemos? ¿Les gusta que lo traigamos a nuestros viajes con nosotros? Denle ese clic a suscribirse porque ahora se viene una épica aventura por otra zona de Italia. Vamos a meter una buena ruteada mañana y después, bueno, después se van a enterar cuando se suscriban y subamos otro video. Así que nos vemos la próxima semana, amigos.